Bueno, y vamos a seguir analizando, por supuesto, lo que dejaron estas elecciones, bueno, las sorpresas, los pases de factura. Ya está aquí con nosotros Luis Costa, analista político. Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, primera lectura del resultado de ayer. Bueno, en realidad yo creo que el ojo... A ver, hay dos cosas para mí, que más allá de la recuperación del peronismo, es una elección que básicamente está desarticulada con respecto a los procesos electorales anteriores en términos de que siga habiendo 3 jugadores, o sea, obviamente, ¿no? Por empezar, eso si querés es la diferencia, o sea, el bloque principal de votos se sigue dividiendo entre 3, y el que salió segundo como la fuerza, como si querés, más novedosa. Así que eso me parece un tema que, digamos, logró sobrevivir a estas mutaciones que recién vos, Paulino, relatabas, ¿no? Así que me parece que es un tema menor. Y yo creo que es tan interesante el crecimiento del peronismo, aunque creo que tiene sus respuestas en términos de las pistas que había ya en las PASO, como la caída de Juntos por el Cambio, ¿no? Yo creo que te diría como que creo que el tema más interesante... ¿Qué pistas viste en las PASO para ese crecimiento del peronismo? En realidad, lo que, bueno, nosotros estudiamos bastante lo que es las urnas, ¿no? O sea, los votos efectivos, ¿no? No estoy hablando ahora de una encuesta. En todos los grandes aglomerados urbanos, Milei y el peronismo pescaban del mismo lugar. Sí. O sea, el comportamiento de Milei electoral en la PASO, digo porque si no parece que cada 3 días puede cambiar la estructura del voto y en realidad las mutaciones a veces abajo, digamos, por debajo de lo que uno ve, hay muchas continuidades y me parece importante remarcarlas. En La PASO lo que pasó fue que los grandes aglomerados urbanos, y esto me refiero a todo el AMBA, Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tucumán, o sea, cualquier gran ciudad y sus alrededores, todo. Todas las grandes ciudades. Prácticamente en todas. El comportamiento de Milei en esa elección, él ganando, había sido muy similar al comportamiento del peronismo. ¿Esto qué quiere decir? Que espacialmente uno podía ver en las urnas en el espacio, ¿no? En un mapa, yéndole bien en promedio en los lugares donde también históricamente le iba bien al peronismo, o inclusive en esa elección le iba bien al peronismo. O sea que los votos de Milei se los había sacado el peronismo. Claro, los votos de Milei vinieron en los grandes aglomerados urbanos fundamentalmente de haber como desdoblado el peronismo, ¿no? O sea, un peronismo que evidentemente se quedó quieto en una parte importante del proceso de la campaña. Y bueno, los votos se desdoblaron y también en un clima de muchísimo enojo, ¿no? No es que la estructura partidaria domina a la masa de votos siempre, ¿no? Y esto para que se entienda, es decir, la relación es a medida que uno bajan el nivel socioeconómico, y probablemente acá se siga haber mantenido algo, pasa que acaba de pasar, así que todavía no pudimos analizar los datos, pero a medida que vos bajás en el nivel socioeconómico, aumenta el voto del peronismo en La PASO y aumenta el voto de Milei. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que el peronismo había manejado como una hipótesis en la que Milei era alguien que desdoblaba el voto Juntos por el Cambio, es una hipótesis equivocada porque ya había pistas de que esto no era así. Que era un voto ideológico, digamos. Claro. Esa es una idea de los analistas que asignaban una relación entre una cosa que se decía y una masividad de votos, porque ya en la elección del 2021 Milei había mostrado potencia para quitarle votos al peronismo, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, algo que hemos hablado con vos, Paulino, muchísimas veces. En realidad la hipótesis que había que evaluar es si el peronismo estaba en condiciones de regenerar, especialmente en el segmento de nivel más bajo, expectativas, y que si eso era posible, ese mal diagnóstico de creer que en realidad los iba a tener enfrente a los dos, al verlo tenido al lado, o sea, quiere decir que estaba pescando de tu mismo lugar, había sido una especie de desgracia con suerte, porque no es lo mismo buscar que recuperar votos en la zona donde vos históricamente los tenés, que ir a buscarlo de la vereda de enfrente, que es de donde no vienen, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, y también para terminar la explicación, Milei se comportó casi como un partido peronista en los grandes aglomerados urbanos y más como un partido de clase media en el interior de las provincias. Entonces él hizo esa combinación. Entonces el peronismo reacomodando expectativas, sobre todo en el Gran Buenos Aires, porque creo que ahí vos recién repasabas, Paulino, me parece muy importante lo que vos marcabas con respecto al, por ejemplo, repasabas el caso de Pilar, que fue uno de los casos emblemáticos donde había habido más distancia entre el candidato de Unión por la Patria, o sea, Federico Achával, y Sergio Massa. ¿Y qué quiere decir la distancia en cuanto al corte de boleta? Y hubo 17 puntos de corte de boleta igual, ¿eh? Igualmente hubo, pero se achicó, no el de la PASO. Es decir,
pero Claro, se achicó no la el mismo diferencia. O sea porcentaje. que en realidad lo que ha habido seguramente es el peronismo ha logrado en ese segmento que compartía con Milei, que era un segmento muy importante, ha traído votos porque, por ejemplo, hay lugares donde ha mejorado muchísimo la performance. Por ejemplo, vos también repasabas por el caso de Santa Fe. Santa Fe también había un comportamiento muy similar de Milei al voto peronista de Santa Fe. ¿Y eso qué es? ¿No? Y digamos, y también pudo recuperar. Entonces yo creo que... Pero Luis, eso decís que es con la campaña del miedo, el boleto Mincien y el plan Platita que logró recapturar a aquel votante que se había ido con Milei. Sí, digamos, no tengo yo las respuestas de cuánto pesó cada uno de estos elementos. Lo que quiero decir es, evidentemente, toda la gestión que fue haciendo Massa y su campaña, y por eso también señalaba el tema de Juntos por el Cambio, evidentemente no ha sido una campaña atractiva para su electorado. Tengamos en cuenta que Juntos por el Cambio en realidad la característica que tenía, y también perdón que vuelva sobre lo que acabas de presentar porque me parece muy importante el raconto que haces. Juntos por el Cambio en realidad desde la elección de 2017 era una fuerza política que casi era una especie de fotocopia de sí misma. O sea, siempre estaba alrededor de 4 de cada 10 votos del país elegían alguna expresión de Juntos por el Cambio donde estuvieran. Correcto. Sea nacional o sea, bueno, legislativa, ¿no? Sí. Entonces, era un partido que en realidad uno podría pensar que en 2021 el peronismo cayó casi 14 puntos, pero Juntos por el Cambio se mantuvo prácticamente igual. O sea que ahí ya había una señal. O sea, si tu rival baja 14 y vos no subís absolutamente nada, quiere decir que vos no estás siendo atractivo para los decepcionados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en realidad mi señalamiento es que abajo del movimiento de Milei, que probablemente tenía que ver mucho con el momento de ánimo de una parte importante del electorado peronista, sobre todo, bueno, fue un voto que no estaba agarrado estructuralmente de nada. O sea, Milei no... Esto es importante entender. Milei no modificó el orden electoral histórico argentino. Usó los moldes que había para adquirir características de otros, pero sin modificarlas para él. ¿Crees que esto que plantea Milei es posible? Digo, porque enseguida que habla de Patricia Bullrich, lo primero que pensamos todos es, bueno, hace 3 días dijo que tiraba bombas en jardines de infantes, ¿no? Sí, lo que me parece importante de esto es que la gente entienda que usar la idea de digamos, criterios de coherencia no son las mejores herramientas para describir los procesos en el sistema político, ¿no? O sea, no es que uno va a evaluar el sistema político por si es más o menos coherente, o sea, uno encuentra incoherencias o caminos alternativos que van para un lado y van para el otro en cualquiera de las fuerzas políticas que hoy el sistema político le ofrece a la sociedad argentina, ¿no? Claro, porque adentro de Juntos por el Cambio también hay un montón de variaciones y de variedades. O sea, no es que el único lugar donde uno encuentra conflicto es Milei contra Bullrich, sino hacia adentro de los partidos, inclusive dentro de Unión por la Patria, ¿no? Sí, lo ha hecho casi a cielo abierto con notas que escribía Cristina. O sea que, en realidad, me parece que es importante recordar que la política es un espacio básicamente de pelea por los votos y a veces se hace entre los partidos y a veces hacia el interior de los partidos. ¿No existen límites en esas peleas? Cuando ya se pasa un límite personal. Una cosa es pelea de ideas. Bueno, habrá que ver ahora, ¿no? Eso una cosa es pelea claro, una cosa es pelea de ideas. Pero acá hubo una denuncia penal. Yo le decía a Elio fuera del aire. Hay una denuncia penal y una querella que le inicia la propia Bullrich a Javier Milei. Es decir, ahora la está sumando a su espacio. ¿Qué va a pasar con esa denuncia? Nada, te vas a los tribunales y decís no quiero hacer nada. Bueno, perdón, eso tiene que ver con... bajarla, claro. Podría decir, yo como sociólogo, eso tiene que ver con el sistema del derecho, no tiene que ver con el tema de las preferencias políticas y de las alianzas políticas que entran dentro de otra lógica porque es el vínculo público con millones de votos, ¿no? Pero o sea, el otro punto que hay que marcar, está claro que ahora ambos candidatos que pasaron la segunda vuelta saben que necesitan meter todo lo que puedan y hay una hipótesis que maneja el espacio de Milei, es que el antiperonismo que existe en Juntos por el Cambio es un combustible de votos fundamental para poder tener chances igual que el otro, ¿no? Para tener la segunda vuelta. Así que en realidad me parece que es un poco obvia la intención de Milei. O sea, fue rivalizar con Juntos por el Cambio para hacerse fuerte, para tratar de resolver en la primera vuelta. Y esa situación ya se ha terminado. Fue una estrategia y ahora necesita hacer una apertura, digamos, ¿no? Por eso Massa no habla de peronismo porque sabe que ahí puede haber Massa está una haciendo polarización. Yo creo que Bullrich polarizó mal con el kirchnerismo. El kirchnerismo es una categoría que desapareció por un montón de gente, salvo para un sector núcleo duro del PRO, 18, 20, 22 puntos, que vota cualquier cosa que no sea kirchnerista, pero para la inmensa mayoría del kirchnerismo como que ya está, es pasado. Entonces, cuando vos solo vas contra algo, tu límite es bastante explícito. Entonces, ahora
efectivamente Milei va a tener que construir un qué. Eventualmente Massa sabe que esta elección no es fácil de repetir tampoco, y 50 más 1 desde el gobierno con este gobierno también es muy complicado. Es una epopeya. Ahora, así todo, hoy está más fuerte que ayer, porque a la postre lo que nos devolvió la imagen de la elección de ayer es que juntó 3 millones de votos adicionales. Exacto. Sí, yo creo que es más complejo lo que acaba de pasar que lo que resta por suceder, ¿no? Me da la sensación, o sea, haber construido una situación de liderazgo era un desafío más grande teniendo en cuenta los resultados, ¿no? Claro, pero ¿crees que eso es inmodificable? Digo, para bien y para mal, porque pensaba, sobre todo también en el votante de Javier Milei, ¿no? Cuando Milei intenta decir, bueno, está todo bien con Patricia Bullrich. Ayer la llamé montonera que tiraba bombas en Jardín de Infantes, pero yo ya eso me olvidé. Hasta ayer para mí todos ellos eran casta. Pero hoy yo ya me olvidé, pero su votante que votó la anticasta, digo, votó justamente porque no quería esa casta. Sí, ¿No puede modificar su voto? No, eso no creo que suceda, digamos. O sea, estuvo muy parecido a él en cantidad de votos. No creo que vaya a ningún lado ahora en la segunda vuelta. La gran pregunta en cualquier segunda vuelta es el reparto o la intención de obtención de todo lo que no pasó. Vos, Paulino, también contabas el tema de lo que es obviamente lo de Schiaretti y lo de la izquierda. Casi seguro va a ir casi completo. No estoy tan seguro de los casos de Córdoba, si todo lo que está ahí, ¿no? Pero bueno, es una elección que sigue siendo compleja y la sociedad es una combinación entre estructura y modificación, ¿no? O sea que nada es inmodificable, no es que la sociedad produce siempre los mismos outputs, los mismos resultados, ¿no? O sea que bueno, está en una situación de mutación, así que bueno, ahora habrá que ver. Bien, Luis. Recién ocurre. ¿No? Esa definición es muy reciente. Y quedan 4 largas semanas. Exacto. Placer, como siempre, señor. Favor, Lo liberamos, gracias. que lo tuvimos más de la cuenta. Gracias. Gracias. Por favor, un placer.